Hola a todos, yo soy I'm Yurfer y este es el creepypasta pedido por una de las fans de la página, llamado Abandonado por Disney. Comencemos. Algunos de ustedes pueden haber oído que la corporación Disney es responsable de al menos un pueblo fantasma. Disney construyó la Isla del Tesoro, un complejo en la bahía de Baker en las Bahamas. La Isla del Tesoro no empezó como un pueblo fantasma. Los barcos de cruceros de Disney realmente paraban en el puerto y dejaban turistas allí para relajarse en el lujo. Esto es un hecho y pueden buscarlo. Disney gastó más de $30.000.000 de dólares en el lugar, sí, $30 millones. Luego lo abandonaron. Disney culpó a las aguas someras o aguas poco profundas diciendo que sus barcos podrían encallar y no se podía operar con seguridad. Incluso culpó a los trabajadores, diciendo que porque eran de las Bahamas eran demasiado perezosos para trabajar en un horario regular. Pero acá no termina la historia. No fue a causa de la arena y es evidente que no se debía a los extranjeros perezosos. Ambos eran excusas convenientes para el momento. No, sinceramente dudé que esas razones fueran las verdaderas. ¿Y por qué dudo tanto de las razones por las cuales abandonaron este proyecto? Debido al Palacio de Mowgli. Cerca de la ciudad, junto a la playa de la Isla Esmeralda, en Carolina del Norte, Disney comenzó la construcción del Palacio de Mowgli, a finales de 1990. El concepto era un resort de selva con una temática gigantesca, y sí, el palacio era el centro de todo el asunto. Si no están familiarizados con el personaje de Mowgli, les recordaré brevemente la historia de El Libro de la Selva. Si ustedes no lo han visto, lo conocen como uno de los dibujos clásicos animados de Disney de décadas pasadas, en donde Mowgli es un niño abandonado en la selva, esencialmente criado por animales y al mismo tiempo es perseguido por otros animales que le quieren hacer daño. El Palacio de Mowgli comenzó polémicamente. Disney compró muchísimas hectáreas para el proyecto a precios muy elevados, incluso, no se llegó a saber de varios escándalos que rodearon la compra de varias propiedades. El gobierno local expropió varios de los hogares, los cuales vendió a Disney. Esto incluso pasó con propiedades que habían sido recientemente terminadas de construir y fueron expropiadas con poca o ninguna explicación. La tierra tomada por el gobierno era supuestamente para un proyecto futuro de una autopista. Sabiendo muy bien lo que estaba pasando, la gente comenzó a llamarlo la autopista de Mickey Mouse. Luego estaba el concepto del proyecto. Un grupo de cuellos blancos de la compañía de Disney llevó a cabo una reunión en la ciudad. Tenían la intención de venderles a todos la idea de lo lucrativo que este proyecto sería. Cuando les mostraron el arte conceptual, este palacio indio gigantesco rodeado por selva con hombres y mujeres en taparrabos, bueno, basta con decir que a ninguno le gustó la idea. Estamos hablando de un gran palacio indio, selva, taparrabos y ubicado no solo en el centro de un área con gente de mucho dinero, pero también con un alto índice de xenofóbicos en pleno sur de Estados Unidos. Era una mezcla cuestionable en ese punto en la historia, pues, no querían mucho a los extranjeros. Uno de los miembros de la multitud intentó asaltar el escenario, pero fue sometido rápidamente por los guardias de seguridad después que rompió una de las vallas de la presentación con su rodilla. Disney tomó esa comunidad y, esencialmente, los hizo arrodillar a sus pies. También, las casas fueron arrasadas, el terreno fue limpiado, y no había ni una maldita cosa que se pudiera hacer o decir al respecto. La televisión y periódicos locales estaban en contra de la construcción al principio, pero algo hizo Disney y manipuló los medios para que sus opiniones se convirtieran en opiniones sin valor alguno. Así es como se les ocurrió en la Isla del Tesoro, en las Bahamas, en la cual Disney gastó todos esos millones y se fue. Ocurrió lo mismo con el Palacio de Mowgli. La construcción se completó. Visitantes en realidad se alojaron en el resort. Las comunidades de los alrededores se inundaron con el tráfico y las molestias habituales asociadas con la afluencia de turistas perdidos y furiosos. De repente, todo se detuvo. Disney lo detuvo y nadie sabía qué diablos pensar. Pero estaban muy contentos por ello. La pérdida de Disney fue muy divertida y maravillosa para un gran grupo de personas que no querían este lugar desde el comienzo. Sinceramente, nadie habla mucho del lugar pues ya se cerró hace más de una década atrás. Yo vivo tal vez a 4 horas de la Isla Esmeralda, así que realmente solo escuché los rumores y no tenía información verídica de este lugar. Después leí este artículo de alguien que había explorado el resort de la Isla del Tesoro y publicó un blog entero sobre todas las cosas locas que encontró allí. Cosas que habían dejado atrás.
Cosas rotas, dañadas, probablemente arruinadas por los ex empleados descontentos por haber perdido sus empleos. Gente de todas partes que querían un pedazo de este lugar. La gente allí se sentía tan ofendida por la isla del tesoro como la gente hizo aquí con el palacio de Mowgli. Además, hay rumores de que Disney había liberado los animales de su acuario en las aguas locales cuando cerraron, incluyendo tiburones. ¿Quién no querría tomar algún poco de mercancía de ese lugar después de todo? Bueno, lo que estoy diciendo es que este blog sobre la isla del tesoro me hizo pensar, a pesar de que habían pasado muchos años desde su cierre, pensé que sería genial hacer algo de exploración urbana en el palacio de Mowgli. Tomar algunas fotos, escribir sobre mi experiencia, y probablemente ver si había algo que podía llevar a casa como recuerdo. No voy a decir que llegué rápidamente al lugar, porque sinceramente me tomó más de un año después de haberme enterado del artículo sobre la isla del tesoro. En el transcurso de ese año, hice un montón de investigación acerca del resort del palacio, o mejor dicho, intenté. Naturalmente, ningún sitio oficial de Disney o buscador de internet mencionaba del lugar. Se habían encargado de borrar todo rastro de este. Aún más extraño, sin embargo, era que nadie antes se le había ocurrido escribir un blog sobre el lugar o incluso tomar una foto. Ninguna de las televisión locales o de los periódicos tenían una palabra sobre el lugar, claro, que era de esperarse si todos se habían dejado manipular por Disney. No iban a alardear por este acto tan vergonzoso, ¿verdad? Recientemente, he aprendido que las empresas pueden solicitar a Google, por ejemplo, eliminar los enlaces de los resultados de búsqueda. Seguramente no lo hacen por una buena razón. Mirando atrás, es probable que muchos hablaran del tema, pero sus palabras se hicieron inaccesibles. No puedo encontrar el lugar. Todo lo que tenía era un viejo mapa que había recibido en el correo en los años 90. Era un artículo promocional enviado a personas que habían estado recientemente en Disney World, creo que desde que había estado allí en los años 80, era reciente. Realmente nunca fue mi intención de quedarme con el mapa, se había quedado guardado con mis libros y cómics de mi infancia. Solo lo recordé ya meses en mi investigación, y aún así me tomó unas semanas para localizar el lugar donde mis padres lo habían metido. Pero lo encontré. La mayoría de gente con la que me topé no me fueron de mucha ayuda, pues, la mayoría eran extranjeros que se habían mudado de la playa en los últimos años. Los antiguos residentes solo se burlaron de mí y me hicieron gestos groseros apenas pronunciaba el "donde puedo encontrar el palacio de Mowgli". El mapa me llevó a un pasillo excesivamente largo con una sobrepoblación de plantas en crecimiento. Fauna y plantas nativas que ya se habían tomado el lugar en un intento por reclamar la tierra. Yo estaba asombrado cuando llegué a la puerta principal del resort. Enormes puertas de madera, monolíticas que parecían haber sido cortadas de árboles de sequía gigantes. La puerta ya tenía varios agujeros en varios lugares hechos por los pájaros carpinteros y carcomida en su base por insectos y roedores. Colgando de la puerta había una lámina de metal, con algunas letras pintadas a mano en negro que decían: "Abandonado por Disney". Es evidente que era obra de algún residente o un ex empleado que quiso hacer una pequeña protesta. Las puertas estaban abiertas lo suficiente como para caminar, pero no conducir, así que agarré mi cámara digital y el mapa cuya otra cara mostraba una distribución y detalles del resort, y me puse en camino. Los jardines interiores del lugar estaban tan descuidados y llenos de vegetación como la puerta de la entrada. Una palmera en un estado andrajoso y descuidado saliendo de en medio de una pila de sus propios cocos. Las palmas de banano en un estado similar, pero apestosas con un olor a podrido, todo lleno de basura. Había una especie de enfrentamiento entre orden y caos, como filas cuidadosamente plantadas de flores mezcladas con hierbas altas y detestables hongos apestosos, ennegrecidos. Todas las estructuras al aire libre estaban rotas, la madera podrida y varios pedazos carbonizados de material no identificable. Se divisaba una caseta de información o un bar al aire libre que tenía una pila de escombros surtido dejado por vandalismo pasado y devastado por el clima. Lo más interesante en los jardines era una estatua de Baloo, el oso amable, del libro de la selva, que se sitúa en una especie de patio enfrente del edificio principal. Estaba en una posición perpetua dando un saludo jovial hacia nadie, mirando al espacio vacío con una sonrisa tonta, dentuda, pero con cada franja de su piel cubierta en excremento de pájaro y enredaderas que ocupaban casi toda su platier. Me acerqué al edificio principal. El palacio. Solo para encontrar la parte exterior del edificio cubierto en grafiti donde la pintura original no se había pelado y erosionado todavía.
Las puertas delanteras no estaban abiertas, se les había arrancado de las bisagras y fueron robadas. Nuevamente vi el mismo letrero en la parte superior donde alguna vez estuvieron las puertas abandonado por Disney. Me gustaría poder contar acerca de todas las cosas impresionantes que vi en el interior del palacio. Estatuas olvidadas, cajas registradoras abandonadas, una sociedad secreta de vagabundos sin hogar, pero no. El interior del edificio era tan vacío, tan desnudo, tan llano, que yo creo que la gente solo le faltó robarle el moho a las paredes. Cualquier cosa que era demasiado grande para robar: mostradores, escritorios, gigantescos árboles falsos, todos estaban amontonados en medio de esta caja de resonancia vacía que amplificaba todos mis pasos como se escucharía un viejo reloj de cuerda en un cuarto silencioso, tic. Toc tic, toc. Me regresé al medio y volví a todos los lugares que pudieran parecer de alguna manera interesantes. La cocina era como era de imaginar, un área de preparación de alimentos industrial con todos los electrodomésticos y el espacio, sin reparar en gastos. Todas las superficies de vidrio estaban rotas, todas las puertas zafadas de sus bisagras, todas las superficies de metal abolladas y pateadas, todo el lugar tenía un particular olor a orina. El congelador gigante, que ya ni se acercaba a estar frío, tenían filas y filas de espacio en las estanterías vacías. Los ganchos colgados del techo, probablemente usados para colgar los cortes de carne, se movían. Cada gancho se movía en una dirección aleatoria, pero sus movimientos eran tan lentos y pequeños que eran casi imperceptibles. Me imaginé que había sido causado por mis pasos al ingresar, así que sostuve uno con mis dedos para impedir su movimiento, con cuidado, lo dejé ir, pero en segundos se comenzó a mover nuevamente. Los baños estaban en gran parte en el mismo estado que el resto del lugar. Al igual que la estación de la Isla del Tesoro, alguien había roto metódicamente cada inodoro de porcelana con cocos y otros implementos. También había alrededor de media pulgada de agua rancia y maloliente estancada en el piso, así que no me quedé allí mucho tiempo. Lo curioso es que los baños y los lavabos, incluso los de los baños de las señoras, sí, yo fui allí, goteaban, o simplemente el agua corría libremente. Me pareció que se debería haber cerrado el grifo principal del agua hace mucho, pero hace mucho tiempo atrás. Había un montón de habitaciones en el resort, pero, naturalmente, yo no tenía tiempo para mirar todos y cada uno de los cuartos. Los pocos visité fueron destruidos de manera similar, al final, y yo no esperaba encontrar nada allí. Pensé oír una televisión o radio en una habitación, ya que realmente creí escuchar una conversación muy silenciosa. A pesar de que era como un susurro, probablemente mi propia respiración resonando en el silencio, o simplemente otro caso de que el sonido del agua que fluye estaba jugando una mala pasada en mi mente, esto es más o menos lo que escuché. 1. Yo no lo creo. 2. Claro que sí. 1. Yo no lo sabía, yo no lo sabía. 2. Fue tu padre, te lo dije. Oí luego, algo parecido a un suspiro largo o un llanto. Lo sé, suena ridículo. Solo estoy narrando lo que viví, por eso pensé que podría haber sido alguna corriente de viento en esa habitación. O peor aún, algunos de los vagabundos que se habían escondido allí y probablemente me hubieran apuñalado. Miré hacia la puerta principal del palacio de nuevo, pensé que no había encontrado nada que valiera la pena notar y había perdido el viaje hasta acá arriba. Mientras miraba por la ventana, me di cuenta de algo interesante en el patio que me había perdido al parecer. Algo que me daría por lo menos una cosa que mostrar después de todo mi trabajo, incluso si era solo una fotografía. Había una estatua muy realista de una pitón, tal vez 25 metros de largo, enrollada y tomando el sol en sí misma en un pedestal a la derecha en el centro de la zona. Era casi la hora para que la tarde cayera, por lo que la luz caía sobre el objeto en la manera perfecta para una fotografía. Me acerqué a la pitón y tomé una foto. Entonces me puse de puntillas y tomé otra. Me acerqué de nuevo para obtener el detalle de su rostro. Poco a poco, casualmente, la pitón levantó la cabeza, me miró directamente a los ojos, dio media vuelta y se deslizó fuera del pedestal, a través de la hierba y los árboles. Y tras ella los 25 metros de sí misma. Su cabeza desapareció en el bosque muchísimo antes de su cola incluso dejar a la rama donde posaba. Disney había liberado a todos sus animales exóticos en los jardines. Allí mismo, en mi mapa plano era la casa de los reptiles. Yo debería haberlo sabido. Había leído acerca de los tiburones en la Isla del Tesoro, y yo debería haber sabido que había hecho esto. Yo estaba estupefacto. Mi boca debía haber estado abierta durante un par de segundos antes de regresar a la tierra y cerrármela a mí mismo.
Parpadeé un par de veces y me alejé de donde la serpiente había estado de nuevo hacia el palacio. A pesar de que se había ido por completo, yo todavía no quería correr ningún riesgo y regresé hacia el edificio. Tomé unas cuantas respiraciones profundas, me abofeté mi propia cara para poder regresar nuevamente a mis 5 sentidos después de eso. Busqué un lugar para sentarme, ya que mis piernas estaban temblorosas. Por supuesto, no había lugar para sentarse a menos que quisiera descansar en los vidrios rotos y alfombras de hojas muertas o sentarme en un escritorio de cuestionable fiabilidad. Yo había visto algunas escaleras cerca del vestíbulo del palacio y decidí ir a tomar asiento allí hasta que me sintiera mejor. La escalera era lo suficientemente alejada de la puerta principal del edificio para que las escaleras estuvieran relativamente limpias, salvo por una acumulación de polvo sorprendente. Saqué un trozo de metal en la pared, una vez pintado nuevamente con abandonado por Disney, lema al cual ya me había acostumbrado. La puse en las escaleras para al menos sentarme en algo limpio. La escalera se dirigía hacia abajo, por debajo del nivel del suelo. Usando el flash de la cámara como una especie de linterna improvisada, me di cuenta de que la escalera terminaba en una puerta de malla metálica con un candado. Un letrero en la puerta se alcanzaba a leer solamente mascotas, gracias. Esto animó mi espíritu un poco, por 2 razones. Una de ellas, esta era un área de mascotas donde sin duda tenía que haber algo de material interesante. 2, el candado estaba todavía en su lugar. Nadie había ido por allí. Ni los vándalos ni los saqueadores, nadie. Este era el único lugar que realmente podría explorar y tal vez encontrar algo interesante para fotografiar o robar. Yo había llegado al palacio de acuerdo con mí mismo que era correcto tomar lo que quisiera porque el lugar estaba abandonado. Me fijé que tardaría mucho en violentar la cerradura, me tomó menos tiempo el violentar la placa de metal en la pared y el candado que estaba enganchado a ella. El tiempo y la decadencia habían hecho casi todo el trabajo por mí, tanto que fui capaz de doblar la placa de metal lo suficiente para sacar los tornillos de la pared, algo que nadie más había pensado al parecer, o no había sido capaz de hacer en el momento. La zona de mascotas. Fue un cambio sorprendente puesto que era un área muy bien preservada del resto del edificio que había visto. Por un lado, casi todas las luces fluorescentes estaban intactas, cada segunda o tercera seguían iluminado, aunque parpadeaban y se desvanecían al azar. Además, nada había sido robado o roto, solo la edad y la exposición apenas si se empezaban a notar tablas con blocs de notas y bolígrafos, había relojes, incluso un reloj para marcar tarjetas en la pared completo con tarjetas de tiempo llenas con un horario cumplido. Las sillas estaban esparcidas alrededor y había incluso una pequeña sala de descanso con un televisor viejo lleno de estática, mesas llenas de comida podrida. Era como una de esas películas postapocalípticas donde todo se deja en el estado de evacuación. Algo adentro de mí me decía, ¿cómo es posible que todavía haya energía en este lugar? ¿Una vieja tele que todavía funciona? No le di mucha importancia, pensé en un viejo generador, se debió haber activado apenas pase por la puerta un viejo generador. Continué, mientras caminaba por el laberinto pasillos y subpasillos de la zona de mascotas, solo se hizo más y más interesante. Mientras iba más lejos, se veían escritorios y mesas que fueron derribadas, papeles esparcidos y casi fundidos con el suelo húmedo, y una gran alfombra de moho que era lentamente superada por el carmesí de la alfombra que recubría el suelo. Todo era solo una especie de moho blando. Cualquier cosa de madera se desintegraba cuando se le hacía la más mínima cantidad de fuerza, prendas de vestir colgadas en ganchos en una de las habitaciones simplemente caían ante la humedad si yo la trataba de desenganchar. Una cosa que me molestó fue que la luz era cada vez más escasa y poco fiable, ya que fui más allá de las profundidades húmedas y sofocantes del lugar. Con el tiempo, llegué a una puerta de rayas negras y amarillas con las palabras "Preparación de personajes 1" estampada en ella. La puerta no se abrió al principio. Pensé que esto era probablemente donde se guardaban los trajes, y sin duda quería una fotografía de ese lío retorcido y maloliente. Por más que lo intenté desde varios ángulos, la puerta no se movió ni abrió. Es decir, hasta que me di por vencido y comencé a alejarme. Fue entonces cuando se oyó un leve chasquido y la puerta se abrió lentamente. En el interior, la habitación estaba completamente a oscuras. Utilicé el flash de la cámara en busca de un interruptor de luz en la pared contra la puerta, pero no había nada. Cuando pensé en dejar de buscarlo, un zumbido eléctrico muy fuerte me dejó sorprendido.
Hileras de luces encima de mi cabeza que de repente cobraron vida, todas comenzaron a parpadear de una manera muy similar a las que ya había pasado. Me tomó un segundo para que mis ojos se adaptaran, y parecía como si la luz se hiciera cada vez más brillante, parecía que las bombillas se iban a estallar, pero justo cuando pensé que iba a llegar a esa etapa crítica, las luces se atenuaron un poco y se estabilizaron. La habitación era exactamente como lo había imaginado. Varios trajes de Disney colgaban de las paredes, completamente elaboradas como cadáveres, extraños cadáveres de caricaturas colgadas de sogas invisibles. Había una parte completa de taparrabos y ropa que decía nativos en perchas hacia atrás. Lo que me pareció extraño, y lo que yo quería fotografiar de inmediato, era un traje de Mickey Mouse en el centro de la habitación. A diferencia de los otros trajes, este estaba tendido de espaldas en el centro del suelo como una víctima de asesinato. La piel en el vestuario estaba podrida y parte del pelaje del traje se había caído, revelando así lo que parecía piel. Lo que es aún más extraño, sin embargo, era el color del traje. Era como un negativo fotográfico del actual ratón Mickey. Negro, donde él debe ser de color blanco, y blanco donde debía ser negro. Sus overoles rojos eran de color azul claro. Se veía tan desagradable que decidí fotografiar esa cosa al final. Tomé unas fotos de los trajes colgados en las paredes. Ángulo hacia arriba, hacia abajo, ángulos laterales para mostrar toda una fila de rostros congelados, dibujos animados pútridos, algunos con ojos de plástico faltantes. Entonces decidí formar una escena con uno de los trajes de los personajes, lo quería ubicar mirando al piso resbaladizo y sucio, como mirando a una escena de un crimen. Cogí el casco de un disfraz de Pato Donald cuidadosamente para que este no se deshiciera en mis manos. Mientras miraba a la cara, a esos ojos vacíos de plástico de la cabeza putrefacta, un sonido estrepitoso me hizo saltar del susto. Miré a mis pies, y allí entre mis zapatos era un cráneo humano. Se había caído de la cabeza de la mascota y se rompió en pedazos en mis pies, y solo la cara y la mandíbula inferior quedaron ahí, mirándome. Dejé caer la cabeza del pato de inmediato como se era de esperar, y me moví hacia la puerta. Mientras estaba parado en la puerta, miré hacia atrás hacia el cráneo en el suelo. Tengo que tomar una foto de esto, ¿sabes? Tuve que hacerlo, por cualquier número de razones que pueden parecer una tontería, pero solo si no piensas en ello. Iba a necesitar una prueba de lo sucedido, sobre todo si Disney quería que de alguna manera todo esto se olvidara. No tenía ninguna duda en mi mente, desde el principio, que incluso si era solo negligencia leve, Disney era el responsable de esto. Ahí fue cuando Mickey, ese que parecía el negativo de una foto, el opuesto Mickey en el centro de la pista, comenzó a levantarse. Luego de ponerse de pie, el traje de Mickey Mouse o quien estaba dentro de él, se quedó en el centro de la habitación, su rostro falso mirándome fijamente, yo murmuré suavemente no. No. Una y otra vez, moviendo mi cabeza en negación de lo que estaba sucediendo. Con las manos temblorosas, el corazón golpeando violentamente, y piernas que las sentía extremadamente pesadas, tanto que sentía que no podría moverme, me las arreglé para levantar la cámara y apuntar a la criatura, al opuesto que ahora lo notaba mirándome fijamente de arriba a abajo. La pantalla de la cámara digital mostraba solo los píxeles muertos en la forma de la cosa. Era una perfecta silueta del traje de Mickey, los cuales se esparcían en la pantalla, los píxeles muertos se difundían, estropeando la pantalla donde se veía el contorno de Mickey. Luego la cámara murió. Se quedó en blanco, no hizo más ruido, se dañó. Alcé los ojos una vez más al traje de Mickey Mouse. Oye, dijo en una voz silenciosa, pervertida, pero con la voz de Mickey Mouse ejecutada a la perfección, ¿quieres que me quite mi cabeza? Empezó a tirar de su propia cabeza con sus torpes dedos gordos y grandes de los guantes blancos del disfraz alrededor de su cuello con movimientos impacientes, arañando, movimientos similares a los de un hombre herido tratando de salvarse a sí mismo y liberarse de las fauces de un depredador. Al penetrarse el cuello con sus dedos, sangre comenzó a brotar, mucha sangre. Sangre gruesa, sangre podrida y de un color amarillo como si fuera sangre infectada por pus. Me di la vuelta al oír el escalofriante desgarro de tela y carne, solo me preocupaba por escapar. Al darme vuelta vi por encima de la puerta de esta habitación el mensaje final escrito en una lámina de metal, parecía escrito con las uñas o con un hueso. Abandonados por Dios. Nunca escribí la entrada de blog sobre el tema, ni lo mencioné por muchos años después de que salí corriendo de ese lugar, y por mi salud mental y seguramente por mi propia vida, ya sabía por qué Disney no quería que nadie supiera de este lugar.
No quería que nadie como yo visitara un sitio así. No quería que nada como eso saliera de allá. Este fue el creepypasta llamado Abandonado por Disney. Que tenga un buen día, recuerden darle like, comentar, compartir, y entrar a nuestra página Zona de Creepypastas.